Hoy día empezamos de repente con lo que más nos interesa, es la parte neonatal. Hoy vamos a dictarles la clase de lo que es atención inmediata del recién nacido y así sucesivamente toda la parte neonatal, que como verán posteriormente es diferente de repente a la parte pediátrica, ¿no? Es un mundo diferente, podría decir yo, la neonatología. En lo que es atención inmediata del recién nacido vamos a tratar todos estos temas, ¿no? Desde la introducción, definición, objetivos, etcétera, hasta presentarles un flujograma al final de lo que es la atención inmediata. Para esto debemos saber o debemos recordar que el 90% de los recién nacidos, ¿no?, nacen, diremos, en forma normal, cuya adaptación es de lo mejor, podría decir yo. Y solamente el 10% presentaría algún problema para adaptarse a este ambiente extrauterino. Entonces, esta clase es para ese 90% de recién nacidos. Si por decir en mi hospital tengo 6.000 nacimientos al año, estaríamos hablando de 5.000, 9 por 6, 54, 5.400 nacimientos normales, entre comillas, ¿no?, que no van a requerir de ningún tipo de reanimación, ¿no? Entonces, en la sala de partos, la actuación de todo el personal va a tener como objetivo lograr que toda parturienta tenga pues un recién nacido saludable y con el máximo potencial de crecimiento y desarrollo que tenga este bebé. Ya que sabemos que al cambiar, o sea, al nacer, ¿qué va a pasar con nuestros bebés?, ¿no? De un sitio donde estaba todo oscuro, que es intraútero, va a pasar a un ambiente donde hay luz. Lo que tenía una acogedora y constante tibieza, ¿no?, dentro del útero, va a pasar a una temperatura variable y fría. El cómodo sistema de alimentación que tenía a través de la placenta materna va a pasar ahora por la difícil tarea de succionar. ¿Se imaginan todos estos cambios que va a pasar este bebé de un momento a otro? Y eso es en segundos, ¿no? ¿Qué va a pasar esto? Sale desde que saca la cabecita por el canal vaginal, ya está empezando a pasar todo este tipo de cambios, ¿no? Y diríamos más todavía, un bebé que intraútero no necesitaba ni siquiera de respirar para vivir, al nacer ya necesita respirar, necesita por sí mismo tener cierto tipo de actividades para poder sobrevivir a este nuevo mundo que se le viene encima. Entonces, ¿qué es la atención inmediata? Simplemente la definimos como asistir en forma adecuada esta transición de la vida fetal a la neonatal. Entonces, no tanto es que podríamos decir, ¿no?, solamente los cuidados básicos, ¿no? Es una parte de la atención inmediata. O sea, lo que nos tiene que llevar más a pensar en la atención inmediata, no solamente a los cuidados básicos que se hacen cuando nace el bebé, sino a asistir en forma adecuada la transición de la vida fetal a la neonatal, ¿no? Obviamente, esta atención tiene que ser en forma inmediata, tanto para su mantenimiento como integridad física. Entonces verán que este concepto es bastante dinámico, por lo que el concepto de normalidad, ¿no?, puede variar con el tiempo. Un bebé que de repente nace sano, se aspira a la hora del nacimiento y ya no va a estar sano. Puede empezar a ser de repente una dificultad respiratoria, que ya nos va a traer otro tipo de problemas más. Entonces, ¿cuáles van a ser los objetivos de esta atención inmediata? El detectar problemas médicos, facilitar la adaptación de este bebé a la vida extrauterina y fomentando principalmente el apego y la lactancia materna, así como proteger a todo recién nacido de procesos peligrosos a los cuales puede ser susceptible. Entonces, ¿qué procedimientos vamos a tener para la asistencia inicial de este recién nacido? Evidentemente, nuestra atención no empieza cuando nace el bebé, sino empieza antes del parto, determinando los factores de riesgo maternos que pueda haber, ¿no?, y decidir acciones que debemos tomar o de repente referir a esa madre para que tenga una mejor atención en un nivel de mayor complejidad. Lo otro es monitorizar la frecuencia cardíaca fetal, que está a cargo de obstetricia, y preparación del equipo de atención inmediata y reanimación.
¿no? Entonces nos vamos a encontrar con esto, ¿no? El obstetra, ¿no? Que evidentemente sabe los antecedentes maternos y la gestación actual, que nos va a informar, pero también nosotros podríamos preguntar a la madre cómo está, cómo ha sido su embarazo. Siempre es bueno también presentarse y preguntarle directamente a la madre. Entonces va a ir en este trío: obstetra, consulta prenatal, ¿no? Y nosotros averiguaremos lo que son los antecedentes maternos durante esta gestación, principalmente en esta madre. Se sabe que no todos los recién nacidos son iguales, ni están en las mismas condiciones. Entonces, la conducta a seguir debe ser individual y de acuerdo a los requerimientos de cada recién nacido. Dicen que no hay una atención inmediata igual a la otra. Es de acuerdo a cómo nazcan nuestros bebés. Pueden ser parecidas, sí, pero iguales no. Para esto entonces nos anticipamos buscando los factores de riesgo maternos que podrían alterar en algo el nacimiento de nuestro bebé, como son los factores intraparto, ¿no? Como está la placenta previa, desprendimiento prematuro de placenta, prolapsos de cordón, distocias de presentación, ¿no? Partos instrumentados de repente, fiebre materna intraparto, ¿no? Un líquido amniótico maloliente o de repente una corioamnionitis, ¿no? Así como los maternos, que la madre pueda tener una enfermedad respiratoria, ahora que tan en boga está la COVID, ¿no? Muchas gestantes han acudido y siguen acudiendo a nosotros, que son productos, o sea, que están contagiadas con COVID y van a dar a luz al hospital. O infecciones crónicas también, como el citomegalovirus, el VIH, ¿no? Si la madre ha recibido o no tratamiento para este VIH, qué tratamiento ha recibido para ver en qué escenario ponemos a ese bebé una vez que nazca, para ver qué tratamiento damos al bebé. También madres drogodependientes o consumidoras de fármacos. La edad materna es importante, ¿no? Sabemos que madre añosa o adolescente puede traer más problemas de partos prematuros, etcétera. El estado socioeconómico de la madre, ¿no? La historia de esterilidad, de repente abortos previos. Entonces, es un todo que tenemos que ir investigando antes de que se produzca este nacimiento. ¿Para qué? Para nosotros adelantarnos a él. También podemos tener factores fetales, ¿no? Como la prematuridad, la posmadurez, el RCIU, las macrosomías, fetos múltiples, etcétera, ¿no? Una vez que ya tenemos todo esto, nos preparamos para esa atención inmediata. Entonces, el personal responsable de todo este proceso de atención se debe identificar y presentar ante la madre y su familia, ¿no? ¿Para qué? Primero, para que le conozcan a uno y así se van a sentir ellos más cómodos también y más tranquilos de que su hijo va a estar bien atendido, ¿no? Y brindar nosotros como personal apoyo emocional y establecer este proceso de comunicación fluida y constante centrada en las necesidades de cada familia. Entonces, antes del nacimiento, volvemos a recordar, debemos realizar la historia clínica, ¿no? De todo lo que son antecedentes maternos, ¿no? Que puede ser a través de la historia clínica perinatal, ¿no? De que la madre ha ido llevando en todo el control prenatal, o puede ser directamente a la embarazada o la familia, ¿no? Con esto y de repente revisar también si la madre ya ha estado en trabajo de parto, el partograma, para ver cómo ha estado yendo este trabajo de parto. Entonces, en cada nacimiento de bajo riesgo, debe estar presente por lo menos una persona capacitada que pueda iniciar la reanimación cardiopulmonar neonatal y estar disponible inmediatamente otra persona capacitada, ¿no? Para realizar una reanimación completa en caso de que sea necesario. También hay que asegurar el cumplimiento de las normas de higiene, la limpieza y desinfección en los servicios y equipos de atención a utilizar, el lavado de manos, jóvenes. Ahora en pandemia creo que hemos aprendido mejor a lavarnos la mano, aprendernos los 11 pasos del lavado, que un lavado no debe demorar menos de 40 segundos. ¿No? Corroborar la temperatura del ambiente de sala de partos o sala de operaciones, que debe estar en una temperatura ideal para que mi bebé no pueda hacer ni hipertermias ni hipotermias, y que esa temperatura se ha determinado que sea entre 24 y 28 grados. Es ideal a los 26 grados, ¿no?
si existe climatización. Es importante también contar, para casos de reanimación principalmente, una cuna de calor radiante o incubadora abierta, de repente una lámpara de cuello de ganso, ¿no? Para evitar pérdidas de calor en nuestros bebés. Acá están los pasos del lavado de mano, como verán, ¿no? Les voy a enviar las ponencias, así que no hay problema. No estén anotando de repente, no estén copiando las ponencias porque las van a tener. ¿Y qué equipos debemos tener en sala de atención inmediata? Como les digo, una mesa de atención o una cuna de calor radiante, que es la mesa de reanimación, que tenga fuente de calor, que haya una perilla de goma o sondas de aspiración con equipo de aspiración en caso se requiera aspirar al bebé, ¿no? Ligadura umbilical, tijeras, guantes, catéteres de aspiración, sondas de alimentación, ¿no? También, en caso nuestro bebé requiera de reanimación, bolsa de reanimación, ya sea autoinflable o ya sea en pies en T, qué sé yo, tubos endotraqueales de diferentes números, laringoscopio con hojas rectas, fuente de oxígeno, medicamentos, etc. O sea, tener todo el instrumental necesario para dar una adecuada reanimación. Entonces, cuando nace el bebé, y esto lo vamos a ver más cuando ya hagamos RCP, debemos hacer las siguientes preguntas, ¿no? ¿Mi bebé es a término? ¿Tiene buen tono muscular? ¿Y si respira o llora? Si la respuesta es sí en todas las preguntas anteriores, procedemos a los cuidados de rutina del recién nacido, que es la atención inmediata per se. ¿Cuáles estos cuidados de rutina? Sabemos que al momento del parto debemos mantener al bebé a nivel del abdomen materno, máximo a 10 centímetros por encima o por debajo del abdomen materno, dice, para que reciba mayor cantidad de sangre. Esto se puede conseguir colocando al bebé en el vientre materno, ¿no? El famoso parto Le Boyer, o Le Boyer, como le quieran llamar ustedes, ¿no? Sobre una toalla limpia precalentada. Y esperar que este cordón deje de latir para realizar el clampaje que se llama fisiológico o tardío de cordón umbilical. Y este se presenta como mínimo después del primer minuto de vida. Lo ideal es clampar este cordón cuando dejen de latir estos vasos umbilicales. Esta ligadura posteriormente se realizará a 2 a 3 centímetros por encima de la base de inserción del cordón o 1 a 2 traveses de dedos. Y verificaremos la presencia de 2 arterias y una vena, ¿no? E instilaremos en la sección alcohol o clorhexidina. Alcohol medicinal, el alcohol puro de 70 grados. ¿Por qué hacer la ligadura tardía de cordón? Sabemos que en el tercer estadio del trabajo de parto, ¿no?, continúa la respiración placentaria y la circulación feto-materna. Entonces, lo que va a producir esto es redistribución de esta sangre de la placenta a favor del feto, optimizando su volumen sanguíneo. El cese de esta transfusión placentaria lo va a determinar justamente el que deje de latir este cordón umbilical, o sea, el cierre fisiológico de los vasos del cordón umbilical. En ese momento las arterias pulmonares se dilatan y mejora el flujo sanguíneo pulmonar, ¿no? Entonces, ¿tiene un buen fundamento la ligadura tardía? Sí. Miren, el ligar el cordón una vez que éste ha dejado de latir, nos va a aumentar el volumen sanguíneo en un 32%. Y el hematocrito va a mejorar a las 2 a 4 horas de vida. Este tipo de parto va a permitir un aumento de 30 a 50%, 30 a 50 miligramos de hierro extra en el neonato. ¿Para qué? Para evitar las anemias hasta los 6 meses de edad. El 80% de la volemia es la que pasa en el primer minuto.
Por eso hablamos de cierre fisiológico, de clampaje tardío después del minuto de vida. ¿Qué condiciones clínicas hay que indican el tipo de pinzamiento? Tenemos condiciones habituales, como es la interrupción de la palpitación de las arterias umbilicales, la disminución de la ingurgitación de la vena umbilical y la satisfactoria perfusión de la piel. En estos casos, realizar el clampaje entre 1 a 2 minutos después del nacimiento. Mientras que el inmediato debemos realizarlo solamente cuando hay placenta previa o abrupto placentaria, ¿no? Para interrumpir la pérdida de sangre del bebé, ¿no? Un circular irreductible de cordón también nos lleva a tener que hacer el clampaje inmediato del cordón. ¿Y por qué? Porque para poderlo sacar tenemos que cortar ese cordón, lamentablemente. Entonces no tenemos otra alternativa que hacer. Un bebé que nace deprimido, que requiere de reanimación avanzada, tenemos que clamparle inmediatamente y llevarlo a la mesa de atención inmediata para iniciar inmediatamente la reanimación cardiopulmonar. Y cuando hay anestesia general en la madre, ustedes ya han llevado ginecobstetricia. Estos bebés deben nacer máximo a los 2 minutos de la anestesia general, porque si no se van a deprimir. La anestesia les va a llegar a ellos también. Entonces, ahí también cortar inmediatamente para evitar que pase ese anestésico también a nuestros bebés. Un clampaje precoz es aquel que se realiza entre los 30 segundos y 1 minuto, y este se realiza en hijos de madres toxémicas o diabéticas, que es para reducir el riesgo de poliglobulia. En las isoinmunizaciones materno-fetales también, ¿no? En la miastenia gravis, que es para disminuir el paso de anticuerpos maternos. Y un clampaje diferido, ¿no? Que se realiza después de los 2 minutos, generalmente es en aquellos casos de prolapso o prosidencia de cordón, parto en presentación pelviana, ruptura prolongada de membranas. Entonces ahí tenemos más o menos las indicaciones de qué tipo de clampaje hacer. Nuestro 90% generalmente está en el habitual, ¿no? Que es entre 1 a 2 minutos después del nacimiento. Y acá está la publicación que se hizo todavía en el 2004, de por qué hacer, cuánto de hierro pasa en los primeros 60 minutos. Miren, el 80% pasa en el primer minuto de vida. Por eso es que este clampaje se debe hacer después del primer minuto de vida. Esto está avalado por la OMS desde los años 80, imagínense. Entonces, ¿qué nos dicen? Que el procedimiento de pinzar el cordón, luego de por lo menos 30 segundos, una vez que ha cesado el pasaje de sangre de la madre al neonato, es seguro y no compromete al recién nacido en la fase inicial de adaptación posparto. Evidentemente, por este tipo de clampaje lo que vamos a tener es menor incidencia de anemia a corto y largo plazo y reduce el número de transfusiones, ¿no? La incidencia de hipotensión, enterocolitis, etcétera, en los bebés. Pero así como es benéfico, ¿no? Los efectos como el del clampaje tardío son benéficos, también encontramos efectos colaterales. Entre los beneficios de este clampaje ya hemos dicho aumento de la volemia, aumento de la masa eritrocitaria, aumento de 30 a 50%, a 30 a 50 miligramos de hierro en los bebés, menos anemia, mayor duración de lactancia materna inclusive. También mejor adaptación cardiopulmonar, mejor llenado capilar, etc. ¿Y los colaterales cuáles serían? Si le paso más sangre, puede haber policitemia y por ende hiperviscosidad e hiperbilirrubinemia. Pero son los pocos casos. ¿Que cómo los podemos tratar? Sacándoles un poco de sangre y pasándoles cloruro de sodio, ¿no? Que es el tratamiento para la policitemia. ¿Cuáles son las contraindicaciones de este clampaje tardío? Si es un hijo de madre RH negativa, lo que se debe hacer es ligar inmediatamente solo del lado del niño, para minimizar el pasaje de glóbulos rojos fetales a la circulación materna. El retardo del crecimiento intrauterino, ¿no?
se supone que el RCIU lo que produce es hipoxemia, aumento de glóbulos rojos y por ende podría producir policitemia. Pero son los raros casos. Hijos de madres diabéticas igual, recién nacidos con patología cardíaca o pulmonar distinta a la dificultad respiratoria, recién nacidos deprimidos, como dijimos, y recién nacidos de madres con VIH. ¿No? ¿Para qué? Para tener un bebé bonito y saludable como están viendo acá, ¿no? Y este es el famoso clampaje que se hace. Entonces, una vez que ya nació nuestro bebé, le colocamos en el vientre materno. ¿Qué debemos hacer? Secarlo desde la cabeza y todo el cuerpo luego, con un paño precalentado. Le seco y después le cambio este paño, porque ya está húmedo evidentemente, y lo que puede hacer ese paño húmedo es hacerle perder calor a nuestro bebé, ¿no? Porque una cosa húmeda pegada en el cuerpo de nuestro bebé, lo que le va a hacer perder es calor por conducción. Y al secar lo que estoy haciendo, permitiendo que no pierda calor por evaporación nuestro bebé. Solamente se realizará aspiración de boca y nariz cuando sea necesario. ¿Cuándo es necesario? ¿Cuándo hacemos reanimación? Cuando mi bebé nace deprimido con líquido amniótico meconial, o cuando hay dificultad en iniciar una adecuada excursión respiratoria. De repente tiene secreciones, tiene sangre en la boquita, que no le va a permitir respirar adecuadamente y más bien se puede aspirar esa sangre. Solo en ese caso tendría yo que aspirar, sí. Pero si mi bebé nace sin nada de este tipo de problemas, ya no se realiza la aspiración de rutina. Mantendremos entonces en contacto directo, piel con la madre, por lo menos 1 hora, para fomentar el apego y el inicio de la lactancia materna. Lo posicionaremos al bebé en decúbito lateral o decúbito ventral. ¿Para qué? Para facilitar que expulse solo sus secreciones orofaringeas y evitar la broncoaspiración por estas secreciones. Entonces, evitar maniobras innecesarias, ¿no?, que pueden producir efectos indeseables, va a ser una parte crucial en la asistencia de nuestros recién nacidos. Dejémoslo, todo es fisiológico. Así por decir como los animalitos, ¿no? Una perrita cuando da luz, ella misma empieza a lamer a sus perritos, a sacarle ella misma las secreciones. Igual es acá, el bebito solo se va a defender siempre y cuando no requiera de maniobras de reanimación, ¿no? Siempre y cuando todo esté yendo bien, diremos. Entonces, lo que tenemos que fomentar es este famoso apego precoz, ¿no? Si nuestro bebé nació bien y la madre está estable, ¿no?, ponerlos en contacto piel a piel con la madre, colocarlo al bebé sobre el tórax o el abdomen de la madre, por lo menos por 1 hora, dice, explicándole siempre a la madre el inicio temprano de la lactancia en la primera hora de vida, ¿no? Y que hable a su hijo para estimularle la alimentación, ¿no?, que le dé cariño desde el inicio a ese bebé, como esta madre acá, ¿no? Acá ya está estimulando la lactancia materna, ¿no? Y al inicio se ha observado de que es mucho mejor que separar a estos dos seres, ¿no?, para este inicio de la lactancia materna. En este momento aprovecharemos para irle informando a la madre sobre el estado general de su bebé. Y observaremos el proceso de adaptación del bebé a la vida extrauterina. ¿Qué cosas entonces tenemos que evaluar? La función respiratoria, la frecuencia cardíaca y el color de la piel principalmente. Entre más pronto sea el apego, ¿no?, se logra una lactancia exitosa y duradera. Va a mejorar la adaptación de nuestros bebés y disminuyen los problemas metabólicos. Obviamente, mi bebé va a tomar leche más pronto, entonces mi bebé menos posibilidad de que haga hipoglicemia, hipocalcemia. Y también para la madre, va a acelerar la involución de ese útero. En los nacidos por cesárea es otro cantar, ¿no?, porque es más difícil colocarlos con la madre durante toda la cesárea. Pero si la madre le han colocado anestesia regional, se puede y se debe iniciar este apego precoz dentro de la primera hora de vida.
Y la lactancia, lo ideal es que se inicie de inmediato. Si es con anestesia general, habrá que iniciar todo esto una vez que la madre se recupere, que despierte, que le pase el efecto anestésico para iniciar esta lactancia materna. Una vez que ya pasó la hora de apego, el inicio de la lactancia materna y todo, procedemos con los demás procedimientos, diremos, ¿no? En lo que es la atención inmediata, como llevarlo al bebé a la cuna de calor radiante, ¿no? Verificando siempre que la temperatura ambiente esté entre 24 y 28 grados, ¿no? Lo colocaremos a la cabeza nos colocaremos, perdón, a la cabeza del recién nacido, ¿no? Y determinaremos ahí la edad gestacional de nuestro bebé por el método de Capurro y tomaremos también las medidas antropométricas, ¿no? Como es el peso, la talla, el perímetro cefálico, y también realizaremos las profilaxis en nuestros bebés, como es la oftálmica, la antibacteriana y la antihemorrágica. Más allá vamos a hablar sobre esto, pero desde ya les vamos diciendo que la oftálmica es mediante soluciones oftálmicas antibióticas sin corticoide, no cada ojo, pero que sean sensibles a dos gérmenes principales que están en el canal vaginal, como es la Neisseria gonorrea y la Clamidia trachomatis. No, si tiene esa sensibilidad, ese antibiótico, cualquiera que sea, generalmente se habla de macrólidos, no como la eritromicina, tetraciclinas, pueden ser también las sulfas, ¿no? Y generalmente se usa gentamicina por ser barato, pero no cubre al 100%. ¿No? O anteriormente se usaba el nitrato de plata al 1%, ¿no? Que es la maniobra de Credé. La antibacteriana es cortar el cordón umbilical con tijeras estériles para evitar el tétanos neonatal, que va de la mano justamente con la vacuna antitetánica, ¿no? Y de paso que nos ayuda a verificar que se encuentren las dos arterias y la vena. Y también la profilaxis antihemorrágica, colocando vitamina K. Comprobaremos permeabilidad de coanas. Desde ya recuerden esto, los bebés son respiradores netamente nasales. Cualquier obstrucción que tengan a nivel de coanas puede llevar a ser incluso dificultades respiratorias graves. Entonces, verificar siempre esa permeabilidad de las coanas y también la permeabilidad esofágica, para descartar también atresias esofágicas. ¿Cómo? Introduciendo por la nariz y boca una sondita. Comprobar la permeabilidad anal. Puede ser con un termómetro rectal o puede ser introduciendo también una sonda aproximadamente 3 centímetros a nivel del ano. Y tomar la temperatura rectal, que es la temperatura central, e inicialmente se toma la temperatura rectal. Ya posteriormente podemos tomar temperaturas periféricas. Esto lo hace obstetricia. La impresión plantar del bebé y la palmar de la mamá lo hace obstetricia. Y le coloca también la pulsera de identificación, ¿no? Antes de que nuestro bebé sea retirado de sala de partos, para evitar la confusión de bebés que muchas veces se escuchan en las noticias, ¿no? Entonces, estas dos cosas, verificar nosotros en neonatología, como neonatólogos, enfermeras, alumnos, internos, residentes, de que obstetricia lo haga, justamente para evitar después problemas médico-legales. Evidentemente ya le pesamos, le tallamos, le hicimos las profilaxis, le hicimos todo. Después realizaremos un examen físico sistematizado para descartar principalmente malformaciones congénitas que puedan comprometer esta adecuada transición a la vida extrauterina. Luego lo vestiremos y lo llevaremos con la madre, a quien se le informará nuevamente el estado actual de su bebé, ¿no? Y siempre resaltando la importancia de la lactancia materna exclusiva. Acá están las profilaxis de las que hablábamos para evitar la oftalmia neonatorum, ¿no? Se hablaba, como les dije, de la maniobra de Credé, que era instilar una gota de nitrato de plata al 1% a cada ojo,
¿no? Y al minuto echarle agüita destilada para evitar la conjuntivitis química, perdón. Esta maniobra ya creo que ningún hospital lo hace. Primero, que es más caro que realizar, que utilizar gotas oftálmicas. Segundo, teníamos muchos casos de conjuntivitis química por el nitrato de plata, ¿no? Y tercero, si bien es cierto, cubre bien la gonorrea, no así la clamidia. Entonces, ¿qué usamos ahora? Solución oftálmica antibiótica sin corticoide que cubra ambos gérmenes. Después, evitar la infección bacteriana del cordón, y cortando primero con tijeras estériles, dijimos, y después instilar en la sección del cordón, del corte, diremos, alcohol de 70 grados o clorexidina al 0.5 a 1%. Y para evitar la enfermedad hemorrágica, aplicar la vitamina K, la K1, sabemos que hay hasta K3 fijas, K4 investigándose, ¿no? Pero la única que tenemos en el mercado es la K1, ¿no? Si es mi bebé a término, le administraremos 1 miligramo de vitamina K1 y si es pretérmino 0.5 miligramos, donde en el tercio medio del muslo. Debe ser intramuscular esta. Luego evaluaremos el test de Apgar. Como ven, este test se aplica en forma retrospectiva, porque se debe evaluar como mínimo al minuto y a los 5 minutos. ¿No? Expresa la adaptación cardiorrespiratoria y la función neurológica. ¿No? Si mi bebé a los 5 minutos continúa con un Apgar menor de 7, ¿no? Lo seguiré evaluando hasta ver en qué tiempo el Apgar llega a 7 o más, y eso también se anotará. Este es el famoso test de Apgar que todos lo conocen, ¿no? Donde tiene 5 ítems, ¿no? Y nos habla de que si está en 7 a 10 es un bebé vigoroso, de 4 a 6 tiene una depresión moderada y de 0 a 3 el bebé presenta una depresión severa. Esta evaluación, ¿cuál es la utilidad, no? ¿Nos ayudará para determinar necesidad de reanimación? No. Nos va a ayudar solo lo que es la función respiratoria para iniciar la reanimación, porque yo no voy a esperar un minuto para empezar a reanimar a mi bebé. Si veo que mi bebé no respira, sus latidos cardíacos están por debajo de 100, la reanimación debe ser inmediatamente después del nacimiento. Pero sí puede ser un predictor de morbimortalidad neonatal o evolución neurológica, aunque es más alejado. Antes se hablaba más de esto, pero se ha visto que bebés que muchas veces nacen con depresiones severas, ¿no? Que incluso llegan a asfixia, no tienen ningún daño cerebral. Y otros que nacieron de repente con una moderada o leves, sí pueden tener daño cerebral. Entonces, eso de hablar de evolución neurológica es un poquito ya difícil de tratarlo en este punto. Evidentemente, una puntuación baja de Apgar, ¿no? Nos va a hacer pensar en una condición anormal, pero no va a implicar ninguna etiología específica como causa de esta baja de Apgar. Tendremos que buscarlo. Tras ello, habrá que evaluar a nuestro bebé en forma exhaustiva, ¿no? Incluyendo reconocimiento de malformaciones. Si hablamos de la antropometría, el peso se debe realizar con el bebé totalmente descubierto, así como vino al mundo, ¿no? Y podemos catalogarlo en cualquiera de estos ítems. Si pesa menos de 1000 gramos, diremos que es un extremo muy bajo peso, de 1000 a menos de 1500 muy bajo peso, de 1500 a menos de 2500 bajo peso. El normal, diremos, el que no nos preocuparía menos, son los que pesan de 2500 a 4000 y más de 4000 son macrosómicos. La talla hay que medirla con el bebé en decúbito dorsal, no levantándole los piecitos, no como antiguamente se hacía, donde puede doblar un poco el pie y la talla ya me va a salir diferente. Y la tengo que medir desde la cabeza, o sea, desde la coronilla hasta el talón. Para los parámetros que tengo que tomar para lo que es el perímetro cefálico, están lo que es la protuberancia occipital externa y la glabela. Adelante, ¿no? Y el perímetro torácico a nivel de ambas mamilas. De acuerdo a todo esto, ya le hicimos, vemos ya para hacerle el capurro.
¿no? El capurro se utiliza, el capurro B principalmente, en las primeras 12 horas de vida, donde tiene 5 datos somáticos. ¿No? Sumamos los puntajes, le agregamos 204 y lo dividimos entre 7, y esa es la edad gestacional, que nos va a decir si es un atérmino, si está entre 37 a 41 semanas 6 séptimos, un pretérmino menor de 37 semanas y un postérmino más o igual a 42 semanas. Acá tienen el capurro, ¿no? Que en la práctica supongo que todos los docentes les van a ir explicando cómo hacerlo, ¿no? Al igual que el Valar, pero ese ya se realiza después de las 12 horas de vida. Y este es el flujograma de todo lo que hemos hablado hoy durante esta charla. Con esto estamos terminando ya la teoría, ¿sí? Siempre decirles que todos queremos que nuestros niños tengan esta sonrisa, ¿no? Que nazcan todos sanitos, diremos. Gracias por vuestra atención y si hay alguna pregunta, estoy llana a contestarla. Gracias. Sí, Ingrid. Disculpe, doctora, ¿el clampaje del cordón umbilical se realiza el primer y segundo minuto después que el niño nace? Después del primer minuto de vida, eso se llama clampaje fisiológico del cordón, que es cuando deja de latir el cordón umbilical. ¿Perdón? Ah, ya deja de latir el cordón umbilical, doctora. Claro, cuando deja de latir el cordón umbilical, ahí clampamos. Y a eso se llama el clampaje fisiológico o tardío del cordón. Y eso es lo normal que se debe hacer, ¿no, doctora? Es lo que debemos hacer en todos los hospitales, sí. Sí, y en el test de Apgar, ¿qué evalúa, doctora? El test de Apgar. El test de Apgar evalúa la vitalidad del recién nacido, ¿no? Evalúa 5 ítems. Acá está. Ahorita te lo paso. Evalúa la frecuencia cardíaca, el esfuerzo respiratorio, el tono muscular, la irritabilidad refleja y el color, ¿no? Eso nos va a decir si mi bebé nació bien, o sea, es vigoroso, si su Apgar está entre 7 a 10, o si mi bebé nació con algún grado de depresión. Para eso es el test de Apgar. ¿Está bien, Ingrid? Evalúa la vitalidad del recién nacido, doctora. ¿Qué tan Sí, sano vitalidad y nació? vigorosidad. Así es. Sí, doctora. Si nació bien o no. ¿Hay una, doctora? Si nació bien o no nació bien, eso nos dice. Sí, hay una fórmula que explicó, doctora, que se le sumaba 204 en lo último que explicó. Ese es el capurro, Ingrid. El capurro es para evaluar la edad gestacional del bebé, este de acá. Tiene 5 parámetros que son físicos, como es la forma de la oreja, la glándula mamaria, formación del pezón, textura de la piel y pliegues plantares. Cuando lo hacemos, ni bien nace el bebé. Se puede hacer hasta las primeras 12 horas de vida. Nosotros vamos comparando, de acuerdo a la gráfica, comparamos con lo de nuestro bebé y vemos a qué puntaje corresponde. Sumamos estos puntajes y a esto le sumamos 204 al total. Y eso lo dividimos entre 7 y esa es la edad gestacional. Sí, doctor. ¿Está bien? Sí. Gracias. Catherine. Sí, doctora, una pregunta sobre en lo que contraindicaciones del camplaje tardío cuando dijo de los hijos de madre de EVH negativo. ¿A qué se refiere bien cuando dice ligar inmediatamente solo del lado del niño? O sea, el camplaje es el cortar y ligar en ese caso. No solamente tú no pones dos pinzas, sino pones una sola, la que está cerca al niño. Y después ya con tranquilidad le pones la otra a la madre y cortas. Significa eso. Sí, doctora, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Sí, sí, doctora, buenas tardes. Sí, Juan Jesús. En una clase se habló de una descoordinación al momento de la succión fetal. Como nosotros vamos a ¿Perdón? de primera instancia, quería saber qué problemas podría generar esta descoordinación al momento de succionar
y qué procedimientos nosotros podemos realizar para que esto no sea tan grave. No te entiendo a lo que te refieres con succión fetal. Ah, sí, lo que pasa es que en los pacientes prematuros, según lo mencionaron, se tendía a una descoordinación en el momento de la succión, como que no coordinaba bien los procesos o los movimientos al momento de succionar el bebé la leche materna. Ya sé a qué te refieres. Los prematuros son otro mundo. Estamos hablando ahora del recién nacido normal. No, el normal no es prematuro, sino es un atérmino, ¿no es cierto? Por un lado. Por otro lado, un bebé que tiene succión y deglución coordinada, como mínimo tiene 34 semanas de edad gestacional. Si tiene menos de 34 semanas de edad gestacional, a ese bebé yo no le puedo hacer succionar porque no va a poder deglutir. Puede succionar, sí, porque la succión empieza antes, la deglución es después, y coordinación entre ellos no va a haber. Entonces, eso ya es otro tipo de tratamiento, ¿no? Se le puede colocar una sondita si es que no tiene ningún otro tipo de problemas, o colocarle un endovenoso en caso lo requiera. ¿Está bien, Juan Jesús? ¿Era eso lo que me preguntabas? Sí, sí, doctora, esa era mi duda. Muchas gracias por aclararme. Ya. Mitzi, ¿sí, Mitzi? ¿Alguna pregunta más? Muy bien, jóvenes. Si no hay más preguntas, Doctora, sí, quiere decir que sí, dime. el campaje es cortar el cordón umbilical, que eso lo debemos hacer lo normal, ¿no? Que se debe hacer, ¿no? El Así campaje. es, así es, Una vez que nace el niño. así es. Sí, doctor. ¿Alguna pregunta más? Por ahí hay una pregunta que pone, ¿la edad gestacional se tiene que hacer con el capurro B? Depende del hospital. Todo lo que es el Ministerio de Salud, según norma técnica del Ministerio de Salud, hospitales del MINSA diremos, hacemos el capurro B. Cuando yo hice internado, yo lo hice en el Almenara, que es de E-Salud. En esa época nosotros utilizábamos el parking, que es otro método de evaluación de la edad gestacional. Creo que tienen otra clase de lo que es evaluación de la edad gestacional. ¿No? En esa época que yo, por decir, utilicé en el Almenara el parking, en el MINSA utilizaban no el capurro, sino el Asher. O sea, hay diferentes formas de evaluar la edad gestacional. El que más se aproxime a la realidad, ese es el que deberíamos usar, ¿no? El capurro es bastante bueno, que nos ayuda, pero nos ayuda en mayores de 30 semanas. En menores de 30 semanas ya no me sale qué edad gestacional tiene. Pero para eso tenemos otro método de evaluar la edad gestacional, que es el test de Baller. Pero para esto tengo que esperar que mi bebé pase sus periodos de adaptación, termine de adaptarse a este nuevo medio, para poder yo hacerle la evaluación. Y eso es como mínimo 12 horas. Pero igual, a las 12 horas le puedo hacer yo el Baller para corroborar esa edad gestacional. Me pones, ¿qué es el somático? No leí más, voy a entrar al chat. ¿Qué es el somático más el neurológico? Ese es el Baller. El Baller es somático más neurológico. ¿Ya? El capurro B es solo somático y el capurro A también tiene somático y neurológico. ¿Alguna otra pregunta más? Doctora, una consulta. En caso Sí, durante el trabajo de parto, el bebé realice o haya aspiración de líquido, ¿qué repercusiones podría tener durante esas primeras horas? probablemente ese bebé nazca deprimido, o sea, nazca con un Apgar bajo y requiera de realizar algún grado de reanimación cardiopulmonar, desde una reanimación básica hasta una avanzada. ¿No? Y las complicaciones posteriores, si mi bebé nació
deprimido o asfixiado, pues todas complicaciones propias de la asfixia, como vamos a ver cuando hagamos asfixia. Gracias, doctora. ¿Alguna otra pregunta? Muy bien, jóvenes. Entonces, conmigo nos estamos viendo hasta el viernes, que tenemos otro tema, que va a ser onfalitis y conjuntivitis. Señor delegado, no se olvide de mandarle, por favor, lo que le pedí.